Jesús ha resucitado, ha pasado de la muerte a la vida y nos invita a hacer lo mismo. Es un llamado muy especial en este tiempo de contingencia por lo de esta nueva enfermedad viral que nos está invitando a detenernos y a pensar mucho sobre la situación de la muerte. Es curioso ver que el mundo que inmerso en la cultura de la muerte ahora tiemble ante la posibilidad de morir. Ciertamente el hombre no nació para morir, nosotros no hemos nacido para morir. La muerte entró como consecuencia del pecado. Por eso el hombre no sabía morir como los animales saben hacerlo. Los animales suelen buscar un lugar apartado, una sombra suficiente, se tiran ahí y se mueren sin mayor problema. Nosotros los seres humanos no íbamos a morir, había un misterio como de quedar dormidos para pasar a la presencia de Dios. No era la muerte, no estaba esto en los planes de Dios. Ahora que estamos inmersos en esta cultura de la muerte, donde se respira todo lo que huele a morir, a la muerte, ahora todos los grupos a favor del aborto, es decir, a favor de la muerte de los bebés en el vientre de su madre, ahora están encerradas por miedo a morir. Muchos que por el peso de la depresión y de las opresiones hablaban de suicidio, por no encontrarle sentido a la vida, ahora no quieren asomarse a la calle por miedo a morir. Aquellos que si se les hablaba de Dios hacían muecas, ahora les duele ver los templos cerrados. Muchas cosas han cambiado y en muchas familias pues ya cambiaron para siempre. Ciertamente, ni la muerte ni el sufrimiento estaban en los planes de Dios. Eso no existía. Eso comenzó a existir con el pecado, comenzó a existir con la rebelión, comenzó a existir cuando nos alejamos de Dios. Pero a causa del pecado, el sufrimiento y la muerte llegaron para quedarse. Pero el amor de Dios encontró un camino para redimirnos, y no solamente para redimirnos, sino para ayudarnos en medio de esto que se ancló en nuestras vidas, que es el sufrimiento y la muerte. Encontró un camino para ayudarnos. Jesús vino al mundo, agarró el pecado, agarró la muerte, agarró el sufrimiento y los clavó con él en la cruz aquel primer Viernes Santo. Así Jesús convirtió el sufrimiento y la muerte en medios de purificación, en caminos de santificación. Antes el ser humano solamente decíamos se iba a quedar dormido, ahora tiene que morir para poder ir a la presencia de Dios. Y ahora la muerte representa la puerta que se abre para poder ir a la presencia de Dios. Por eso el Señor le ha quitado el terror a la muerte, al sufrimiento, se los ha quitado en la cruz. No deberíamos ya nosotros de tener miedo. Si la muerte es el morir, es el momento para ir al encuentro con nuestro amado Dios, si el sufrimiento nos va a purificar y nos va a permitir llegar más cerca de Él, entonces el sufrir y el morir ya no debería de ser para nosotros una situación tan terrorífica como hasta la fecha lo es. Ya el sufrimiento y la muerte han perdido el efecto que tienen en el infierno. Por eso ya no debería de ser tan perturbadora la idea de llegar a morir. Lo ha de ser solamente para el que no le ha importado el cielo, y como no le importó el cielo, ahora no cree lo suficiente. Si para ellos debe ser perturbadora la muerte o el pensar en morir, lo va a ser también para los que no crecieron en el amor a Dios, pero sí crecieron en el amor a las criaturas, en un amor desordenado al esposo, a la esposa, a los hijos, que quitaron el lugar que le correspondía a Dios y pusieron a ellos, a una mamá, a un papá, a un amigo. Para ellos sí va a ser perturbadora la muerte porque es el despojarse, separarse para siempre de lo que aman. Va a ser perturbadora para los que están atados a sus bienes materiales
y esos bienes materiales son la razón de su existencia. Esos sí están en situación de sentir un gran temor ante la muerte. Ese miedo a dejar desprotegidos a los que amamos es en realidad una falta de fe. Por mucho que nos ocupemos nosotros o nos preocupemos por las personas, un día vamos a tener que morir. Y la vida en los que se queden se va a abrir paso y todo va a seguir adelante. Van a cambiar las cosas, pero todo va a seguir adelante, porque indispensable solo es Dios. No existe ninguna persona en el mundo indispensable. Los santos han muerto, murió San Francisco y la vida siguió adelante. Murió el santo cura de Ars y la vida siguió adelante. Todo seguirá adelante, todo seguirá adelante y todos tendremos que ir cruzando esa puerta hacia el Señor en algún momento. Ese miedo a irse y dejar entonces a los hijos desprotegidos es una falta de fe, porque también es pensar que Dios no puede hacer absolutamente nada. Ese miedo a que sus hijos, a que uno de sus hijos se vaya con Dios, es cuestionable. Es cuestionable cuando una persona tiene miedo que sus hijos se vayan con Dios, que el Señor los llamara a su presencia, como si nosotros tuviésemos la posibilidad de hacer más felices a los hijos que lo que los puede hacer Dios. Es un tiempo, este momento, de detenernos y reflexionar. Muchas veces hemos celebrado ya la Semana Santa, pero son pocas veces que la hemos celebrado con la muerte rondando y amenazando por las calles de nuestra ciudad. Pero Jesús ha resucitado verdaderamente y ha vencido a la muerte. Por eso el temor ya no está justificado, a menos que no creamos en la resurrección. El temor ya no está justificado. El temor es no querer ir al cielo, no querer que los que amamos vayan al cielo. ¿En qué consta el temor? Tenemos que detenernos a pensar. ¿En qué consta el miedo? Allí es donde podríamos darnos cuenta si nosotros verdaderamente estamos viviendo en la fe o solamente decimos que creemos en Dios. Es una gran diferencia vivir la fe que solamente decir que nosotros la tenemos. Es lícito cuidar la vida, no estoy diciendo que entonces ya nada importa, que todo podemos hacer, no, es lícito, es conveniente que nosotros cuidemos nuestra vida hasta donde nuestras posibilidades humanas llegan, pero lo demás ya no nos corresponde. Y cuando ya no nos corresponde, no tiene caso preocuparnos. Hemos hecho lo que nos toca a nosotros. Hay una parte que le toca a Dios y el Señor está dispuesto a hacerla. Ahora, si a alguien el Señor le parece bien llamarle a su presencia, no nos vamos a rebelar contra Él por algo que Él disponga. Claro, es diferente cuando una persona muere por imprudencia personal. Es diferente cuando una persona muere por culpa de ella. Cuando una persona, es decir, nosotros antes de venir al mundo, antes de que Dios nos creara, ya había determinado cuántos días habríamos de vivir. Es decir, ya todos tenemos el tiempo contado. Nadie viene a ver cuántos años logra vivir. No, todos tenemos un tiempo y tenemos un día y una hora a la que tenemos que llegar al juicio. Ya está puesta la cita. No podemos llegar antes ni podemos llegar después. Tenemos que llegar en el momento que el Señor ha determinado, porque la vida es de Dios, nos la ha prestado, y cuando Él nos pide la vida, nos pide algo que nos prestó, no algo que nos regaló. Por eso jamás será una injusticia que Dios le pida la vida a una persona. Sin embargo, si una imprudencia personal hace que nosotros perdamos la vida, entonces sí tenemos un conflicto. Porque si es diferente, si alguien me quita la vida a mí, yo no tuve la culpa, la persona pagará lo que se tenga que pagar, pero yo no tendría la culpa. Pero si yo muero por culpa mía, por una imprudencia mía, entonces el tiempo que falte para llegar al juicio, yo no lo puedo adelantar. Yo no lo puedo adelantar. El Señor me va a pedir cuentas de todo ese tiempo de vida que no viví por un error mío, por una imprudencia mía,
por un acto que yo hubiese realizado contra mi vida misma. Por eso es que la vida sí es válido y conveniente y necesario que la cuidemos y que la respetemos, pero no que la tomemos como propia. No es de nosotros, no es de nosotros, la vida es de Dios y Él nos podrá llamar en el momento que Él quiera. Aún contra todo, contra viento y marea, el Señor puede hacer su obra. Nosotros hemos visto y todos tenemos la experiencia, cuántos enfermos en las casas, se mueren todos los de la familia y se queda el enfermo. Es cuando Dios quiere. Por eso tenemos que aprender a mantener la vida lo mejor posible en la medida de nuestras posibilidades. En la medida es lícito, por eso repito, cuidar la vida. No podemos morirnos antes, no debemos morirnos después. Morirnos después significaría que si el Señor nos está llamando y nosotros nos aferramos a la vida y empezamos a alargar una muerte, una convalecencia, no convalecencia, sino una agonía, empezar a alargarla más allá simplemente por aferrarnos a quedarnos en el mundo, por miedo a dejar a los hijos solos, por miedo a qué sé yo, por si es que existe o no existe, si es verdad la eternidad o no. Todo eso nos llevaría a una situación de rebeldía contra Dios en el momento de nuestra muerte. Es el peor momento que podríamos tener para ser rebeldes, porque es el momento en el que ya no vamos a tener tiempo del arrepentimiento. Es el peor momento, por eso el momento de la muerte se va preparando día con día, día con día. Un día llegará, el día que llegue el Señor y que nos pida cuentas, ese día tenemos que estar nosotros preparados. Sí, repito, sin perder la vida antes, sin querer mantenerla más tiempo de lo que Dios nos la quiera prestar. Por eso aquí podríamos hacernos unas preguntas que podríamos llevarnos en nuestra mente, pensar, meditar. Los invito en estos días. Primero, de todo lo que tú le has comprado a tus hijos, ¿cuáles cosas de esas le llevarán al cielo si muere? De las cosas que les han comprado a sus hijos, ¿cuántas cosas de esas los llevarán al cielo si en esta contingencia que tenemos llegaran a morir? Es algo que es importante que pensemos. De todo lo que tú te has comprado, ¿qué te llevará al cielo si llegaras a morir? De todo lo que te has esforzado, desvelado, sudado, sangrado para conseguirlo, ¿qué tantas de estas cosas te van a llevar al cielo si llegaras a morir? Un simple virus, mis hijos, un simple virus ha hecho temblar a los que se habían autoproclamado dioses de sí mismos y del mundo. Dioses del mundo, gente famosa que se creían intocables, que se creían omnipotentes. Un pequeño virus que ni siquiera podemos ver con nuestros ojos de una manera natural, que no podemos ver, ha puesto a temblar a todos los que se creían dioses. Es un momento para reflexionar. ¿Sí? Cuantos de estos millonarios, si no estamos hablando de 1, 5 o 10 millones de dólares, hay quienes tienen cientos y miles de millones de dólares en sus bolsas y no pudieron salvar con todo eso a sus hijos, ni van a poder comprarles la vida eterna. Entonces es un momento para detenerse y pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Qué sucedería si muriéramos en esta contingencia? ¿Estaríamos preparados? ¿Nos iríamos al cielo? ¿Dejaríamos deudas en la tierra? ¿Qué pasaría si esta contingencia, si el Señor permitiera, porque todo sigue en sus manos, todo sigue en sus manos, si el Señor permitiera que en esta contingencia nosotros nos fuéramos, y lo puede permitir si nosotros caemos en imprudencias graves? Porque si yo caigo en una imprudencia grave significa que no me importa la vida. ¿Por qué la va a sostener Dios? Si a mí no me importa, iría contra mi voluntad. Por eso permite el curso de nuestra voluntad y por eso es que muchos van a morir sin que Dios lo hubiese querido y Dios lo hubiese podido detener. Si le hubiese importado a la persona un poco su vida, si no hubiese sido culpable de esa muerte, de ese haberse expuesto a morir. Entonces, por eso es momento de detenernos de todo lo que hemos logrado en la vida.
¿Cuánto de eso te va a salvar? ¿Cuánto de eso va a acercarte al cielo a ti y a los que tú dices que amas? ¿Cuántas de esas cosas te van a acercar? ¿Cuántas cosas que compraste con mucho sacrificio te van a llenar de vergüenza delante de Dios si llegaras al juicio hoy delante de Él? ¿Cuántas de estas cosas? Qué importante es pensar que esta contingencia que ahora tenemos, qué importante es utilizarla para hacer un alto de nuestra vida, un balance sobre lo que tenemos y lo que no tenemos, lo que deberíamos de tener y no lo tenemos. Un testimonio que podemos dar al mundo de que Jesús murió y resucitó es estar siempre preparados para que cuando Él nos llame a su presencia, aceptarlo. Eso es un testimonio de creer verdaderamente en Dios. No solamente el venir a la Santa Misa, no solamente ponernos una cruz en el cuello, no solamente cantar un canto a la Virgen. Esas cosas expresan una devoción bonita, sí, no son malas, pero no son suficientes en el día de la muerte. En el día de nuestra muerte cuenta mucho lo que hemos vivido, lo que creemos, lo que sabemos, lo que estamos convencidos. Ahí nos jugamos el todo por el todo, dependiendo de para qué usamos la vida, qué es lo que tenemos en las manos, qué es lo que tenemos. Platican de un señor que vendía perlas finas, muy finas las perlas, y entonces y piedras preciosas. Entonces se fue una vez por el desierto, caminando, se pierde en el desierto y pues mata a uno de sus camellos para tomar de la sangre y no morir, y sigue adelante. Ya nada más le quedaba un camello, y entonces ya casi muriendo el hombre, ¿verdad?, se acerca con la esperanza de haber guardado un poco de agua en el camello. Empieza a buscar y encuentra una cantimplora. Se llena de inmensa alegría cuando ve una cantimplora en su animalito ese. Saca la cantimplora, la abre y se decepciona terriblemente. Estaba llena de perlas y piedras preciosas. Llega un momento en la vida en el que tenemos que detenernos para ver y revisar qué es valioso y qué no era tan valioso. ¿Qué tenemos que dejar ya a un lado y qué tenemos que cargar? Tal vez nos guste, tal vez no nos agrade, pero va a llegar un día en el que todo va a tener sentido, en el que todo se va a aclarar. Entonces tenemos que irnos preparando, Hay que estar listos, hay que estar preparados para entregarle todo lo que Dios nos permitió tener en el mundo. Porque lo que tenemos, Dios nos lo permitió tener. ¿Por qué si nosotros trabajamos? Porque nosotros trabajamos con lo que recibimos de Dios. Nadie tiene más capacidades que la que Dios les dio. No por mucho estudiar se puede saber más, sino dependiendo de la capacidad que tenemos de retener lo que estudiamos. Y esas capacidades vienen de Dios. Por lo tanto, todo lo que puedas tener viene de Dios. Dios te permitió tenerlo, te dio la capacidad, tú solamente usaste lo que Dios te dio. Hay que estar preparados para regresarle a Dios todo lo que Dios nos permitió tener en este mundo. Por eso el testimonio máximo de la fe es cuando nosotros morimos con paz, no por desprecio al mundo, no porque ya estamos hartos de sufrir, sino porque sabemos a dónde vamos, sino porque sabemos que nos están esperando, que a donde vamos es un lugar mejor, pero eso se trabaja durante la vida. Una vez llegué con un enfermo, es un hombre agonizante, estaba luchando por sobrevivir el hombre, ahí una agonía terrible que tenía, y me decían las personas, Padre, ayúdele en su fe. Es que yo no le puedo dar fe ahorita. Esa fe la debió haber trabajado él durante su vida. La fe no se le puede dar en el momento de la guerra. La fe se trabaja antes para cuando llegue el momento de la guerra. Él ya estaba en la guerra. Cuando estamos en guerra, ¿quién puede escuchar? ¿Quién puede oír? Ya no es momento de escuchar ni de aprender. Es momento de sacar todo lo que tenemos. Por eso hay que trabajar la fe mientras vivimos. Y el testimonio mayor de nuestra fe será saber morir con paz cuando llegue el momento, cuando Dios lo quiera.
cuidar la vida porque tenemos que llegar hasta el último día de nuestra existencia. Si nuestra vida llega a perderse, que no sea por culpa de nosotros, que no sea imprudencia de nosotros, que sea algo, tal vez imprudencia de alguien más, sí, y por no ser culpa no tendría que pagar el tiempo de vida que me faltara. Entonces es importante eso, y cuando llegue el momento, saber morir y morir en paz, sabiendo que nos espera el Señor, sabiendo que nos va a recibir Él, no en medio de sentimientos de culpas y de temores del juicio, de dudas si será cierto o no será cierto. Para eso es la vida, para aclarar todas estas cosas. Para eso es que Dios nos dio la vida, no el momento de morir, sino mientras tenemos la vida. Y nosotros tenemos vida. Nosotros tenemos vida y tenemos que saber utilizarla para esto. Pidámosle al Señor nos conceda la gracia de saber administrar lo que nos ha dado para bien de nosotros, que todo lo que hemos recibido de Dios nos lleve a Él, no nos vaya atando a las cosas del mundo y a las cosas que nos van a ser inútiles, que nos van a decepcionar cuando lleguemos al momento de morir y nos demos cuenta que aquello que decíamos es mío, en realidad solamente por un momento lo fue, no fue nuestro para nosotros. De nosotros, que sea nuestro solamente el amor de Dios. Dichosos nosotros si nos llenamos del amor de Dios mientras vivimos. Ese amor nos va a llenar de paz en el momento de morir. Si nos llenamos de otras cosas, pues cuando estés muriendo sabrás si esas cosas también llenaban de paz o no. Pero no hay necesidad de calarle en eso, no hay necesidad de poner a prueba, ¿verdad? Es un peligro muy grande. Mejor hagamos aquello que el Señor nos ha pedido. Eso es lo más seguro porque Jesús es el único que conoce todo porque Él es Dios. Que el Señor nos dé las gracias que necesitamos para poder vivir conforme a su voluntad. Morir si el Señor lo quiere, pero cuando Él lo quiere. Cuando Él lo quiere y en la manera como Él lo quiera. Que el momento de morir sea para nosotros el momento del encuentro con Dios. El momento del encuentro definitivo con Dios para poder correr a Él y abrazarlo. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo, que murió en la cruz pero resucitó, y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, que recibió el primer beso de Jesús después de la resurrección. Alabado sea Jesucristo. Ahora incluso.